Bien. Buenas noches, estimados. ¿Cómo están? Yo soy su profesor de lenguaje de programación 4. Mi nombre es Manuel Beiro. Creo que no hemos tenido el placer de darles clase anteriormente. Me presento y digo un poco mi currículum para que me conozcan. Soy ingeniero en sistemas computacionales, graduado en la Universidad Latina y con un posgrado en docencia superior en la UIP. ¿Sí? Tengo más de 20 años en áreas de desarrollo de software en diferentes empresas transnacionales, tanto como programador, analista y últimamente entonces como director de proyectos y líder de proyectos de software, de desarrollo de software. Siempre mi base ha sido, o mi especialidad es el desarrollo de software. Entonces, con estos 20 años de experiencia, la pongo a su disposición entonces para llevar este curso de lenguaje de programación 4, que como sabrán, vamos a verlo el lenguaje de programación de PHP, y también vamos a estar viendo lo que es HTML para poder interactuar con PHP. Entonces, mucho gusto, chicos, y vamos a estar viéndonos por 4 semanas entonces para ver lenguaje de programación 4. Bien, esta primera clase vamos a estar los primeros minutos viendo el contenido de esta materia. También vamos a hablar un poco de la dinámica, cómo vamos a hacer este curso, que bueno, ahora es modalidad virtual, pero que también quiero que interactúen mucho, que haya buena comunicación entre nosotros. Entonces vamos a tratar de que todo esto fluya adecuadamente entre ustedes y yo. Bien, entonces vamos a verificar entonces los primeros objetivos del curso. Sí, son pocos objetivos, pero mucho material, ¿sí? Administrar archivos con PHP, trabajar PHP con base de datos, específicamente MySQL, porque es la nativa o original que se interrelaciona con PHP. Programar PHP con HTML y por último, modularizar sitios web para aplicar distintos diseños a los diferentes módulos que lo componen. Esos son los objetivos del curso y dentro de esos objetivos del curso vamos a estar viendo en el contenido 4 módulos, que es la administración de archivos en PHP. Ese módulo vamos a comenzarlo a dar hoy. El módulo 2 va a ser PHP con HTML. Módulo 3 va a ser programación orientada a objetos en PHP. Y el módulo 4, creación web, creando web modulares con PHP. Esos van a ser los 4 módulos que nosotros vamos a estar viendo, ¿sí? En estas 4 semanas. Y la manera que mi dinámica o mi metodología es bastante práctica. A mí me gusta en estos cursos que son de programación hacer muchas prácticas, porque entiendo yo que practicando se aprende bastante más. Claro que vamos a ver un poco de teoría, o más que todo la sintaxis de las instrucciones, porque ya ustedes, digamos, no son nuevos programando, ya han venido dando programación 1, programación 2 y programación 3, por lo cual lo único que va a cambiar, la lógica ya la tienen o ya la deben tener, y lo único que cambia un poco es la sintaxis del nuevo lenguaje que es PHP, y obviamente las funciones, cómo se utilizan. Y lo más importante de PHP, lo que sí van a cambiar bastante es el entorno con que nos vamos a mover haciendo las programaciones. ¿Sí? Entonces, hoy vamos a comenzar dando un repaso de todas las instrucciones básicas, pero llevándolo a la síntesis del PHP. Y también vamos a estar viendo entonces las primeras funciones con administración de archivos, que es el módulo 1. Bien. Esta parte de acá sí voy a necesitar que ustedes entonces opinen, porque les voy a explicar ahora la evaluación del curso. El curso va a estar evaluado en estos 4 ítems que vemos a continuación. Va a haber 2 quizzes. Cuando hablo de quizzes son cuestionarios en línea, que son de manera individual. Cada uno tiene que hacer su cuestionario en línea. Van a ser 2, principalmente las 2 primeras semanas. Cada quiz representa 10% de su nota. Sí, mi intención con los quizzes es, vemos un tema esta semana, bueno, yo hago un quiz de 10 a 15 preguntas, no muchas,
normalmente de coger la mejor respuesta para que ustedes apliquen entonces lo que vimos en la clase. O sea que cada quiz va a venir después de la clase que demos los días miércoles. Son 2 quizzes entonces. Bien, también cada semana se deja una tarea grupal, las 2 primeras semanas, ¿sí? Entonces, esas tareas grupales tienen un porcentaje de 15% cada una. Eso suma 30% en total. Hay un examen parcial, es individual, 20% de la nota, y un proyecto final, que es grupal, que suma el último 30% de la nota, y eso nos hace llegar a un 100%. En este punto sí necesito que ustedes me comuniquen qué les parece la evaluación, alguna consulta o alguna opinión que tengan con la evaluación del curso. Los escucho. Pueden abrir sus micrófonos. El día de hoy entonces terminamos con quiz. ¿Cómo, disculpa? ¿A partir de hoy se empezarían los quiz o es de la próxima? Sí, a partir de, no vamos a decir hoy, vamos a decir mañana. Lo que pasa es que el quiz tampoco es, no es el concepto general de quiz muy rápido, que digamos que lo vamos a hacer hoy. Les voy a dejar un cuestionario en línea y voy a dejarlos unos 3 o 4 días, ¿sí? Entonces, en el momento que ustedes dispongan esos 4 días, pueden hacer el quiz, ¿sí? No es que es hoy de una vez. Yo presento el material hoy, cuelgo el material en la plataforma, ustedes le dan su leída, practican, y después, 2 o 3 días, ustedes entonces van y entran y hacen su quiz, que es una prueba, un cuestionario, ¿sí? Otra cosa importante que les quería comentar, todos estos encuentros los vamos a estar grabando, ya lo estoy grabando, y luego, esa misma noche, o sea, hoy, recién acabemos, yo hago la grabación, subo esta grabación a YouTube, y luego se la comparto por la plataforma en la sección que dice enlaces. En la sección que dice enlaces tenemos 2 categorías. Una categoría que dice enlaces para ingresar a las videoconferencias, y el otro es videoconferencias grabadas. Entonces, donde dice videoconferencias grabadas, ahí van a estar entonces los links para que puedan ver esta videoconferencia si más adelante quieren hacer algo que vimos en la clase y no le quedó muy claro y lo quieren repasar, pueden buscar el video. O si algún compañero por alguna razón no pudo llegar el miércoles a las 6:30, que van a ser los horarios de nuestros encuentros, ustedes les dicen que pueden ir entonces a buscar el video de la clase, y entonces ahí va a estar todo lo que vimos, ¿verdad? Entonces, con los videos, con los elementos de apoyo que yo les subo a la plataforma, con eso entonces pueden hacer sus quizzes semanales. ¿Alguna otra consulta? Sí, profesor, yo tuve la oportunidad de entrar a la plataforma y ver que nos está pidiendo loguearnos para hacer los quizzes en una plataforma aparte, ¿no? Que no se va a hacer directamente en la plataforma de la universidad. Sí. Y además de eso, el parcial, ¿cómo sería ese parcial que estaríamos haciendo? Bien, ok, primero vamos con los quizzes. Efectivamente, los quizzes los estoy desarrollando en una plataforma que se llama Socrative. Esa plataforma, lo único que le solicita, después que usted le coloque en la dirección, que yo lo ubico ahí, le solicita 2 cosas. El nombre del aula, ahí yo se les especifico, que creo que se llama ISAE Pro 4 o cuarto. Ustedes ponen eso, y él entonces le va a pedir, bueno, ahora dime tu nombre. Ahí les solicito que ustedes pongan su nombre y su apellido. Primer nombre, primer apellido, para no ser tan largo, ¿no? Colocan eso, y entonces una vez ustedes pusieron el aula y pusieron el nombre del apellido, ingresan al quiz y le van a hacer una de 10 a 12 o 15 preguntas de coger la mejor respuesta o cierto y falso, y ustedes van contestando. No tiene tiempo de finalización, o sea que no es que tienen que acabarlo en 10, 20 minutos, pueden tomarse su tiempo para contestar. Es una sola oportunidad, eso sí. Y digamos, ahorita ustedes ingresan y ponen todos los datos que acabo de decir, le va a estar diciendo, estamos esperando que comience la prueba porque yo todavía no la he habilitado. Yo le puse ahí la actividad porque necesito, desde el lunes yo pongo mis actividades, pero la habilito una vez terminemos clase, porque si yo la habilito antes, vaya a ser que alguien quiera ser muy adelantado y entonces empieza a responder
sin haber dado la clase, quizás yo aquí aclaro algunas cosas y no vayan a salir mal entonces por a veces adelantar. Entonces yo siempre la habilito, digamos, hoy terminamos a las 8:30, lo habilito entonces quizás en la madrugada o mañana temprano para que ustedes inicien desde mañana si quieren hacer su quiz. ¿Sí? Entonces, esa es la dinámica. Por más que aparezca desde el día lunes, yo no lo habilitaré hasta el día miércoles en la madrugada o jueves. Y con respecto al parcial, el parcial sí va a ser también un cuestionario en línea, pero sí lo voy a hacer dentro de la plataforma de Chamilo, de ustedes de aquí de la universidad. Eso también me da la opción de pruebas para escoger más respuestas, llenar espacios. Entonces, yo voy a tratar de adaptarme a esas pruebas. Por lo menos la parte teórica, ¿no? La parte teórica la pongo allí y le dejo un par de programas para que ustedes los hagan y me envíen, entonces sería la parte práctica, porque obviamente estamos en programación, no puedo poner toda teoría, sino una parte práctica, una parte teórica. En la parte práctica, ustedes me subirán sus programas y yo, bueno, acá los compilo y los verifico si todo sale bien. Y normalmente yo también les dejo un buen par de días para que hagan el parcial, ¿sí? Yo, si lo asigno el miércoles, ustedes se lo tendrán hasta el lunes, martes. Entonces, normalmente lo hago en la tercera semana, ¿sí? Las 2 primeras semanas trabajamos quiz y tareas, y la tercera semana entonces trabajamos parcial y proyecto final. Entonces, normalmente lo trabajo así porque ya entonces el parcial a la tercera semana ya tenemos bastante de material trabajado en las primeras semanas como para poder hacer un parcial bastante completo y sustancioso. ¿Alguna otra consulta? Mientras que piensan en otra consulta, les explico la dinámica. Nos vamos a encontrar los próximos 4 miércoles a las 6:30, de 6:30 a 8:30 aproximadamente. Yo creo que las sesiones van a estar tardando entre 70 y 90 minutos, o sea, hora y media. Quizás alguna que otra pregunta, o sea, máximo 2 horas vamos a estar en el encuentro. Y coloqué 6:30 porque yo sé que hay algunos que vienen de oficina, de trabajo, y quizás el tráfico los haga, no lleguen a tiempo. Entonces, por eso les digo unos 30 minutos más. A las 6:30 comenzamos. Y bueno, el que va llegando después también se puede ir agregando. Voy grabando los encuentros, como le dije, y lo cuelgo en la plataforma. ¿Sí? La idea es que nadie se lo pierda. Si alguien llegó tarde, puede volver a la grabación y ver la primera parte del encuentro. Y la idea es entonces que los 4 miércoles seguidos nos veamos por lo menos hora y media de clases donde vamos a ver todos los temas y también cualquier consulta que ustedes tengan sobre la materia. ¿Alguna otra pregunta? Bien. ¿Sí? ¿Alguien más? Bueno, por ahora me estoy comunicando con algunos de los voceros del grupo, creo que son Iván, Aristides y Damaris, ¿sí? Ellos son los que van a estar llevando la comunicación directa y cualquier cosa también, si sienten la intención de querer sacar un grupo nada más para la materia, también lo pueden hacer, son libres de hacerlo y me incluyen a mí si quieren para aclarar cualquier cosa, ¿verdad? Yo estoy disponible para ustedes en estas 4 semanas. Voy a subir un momento para indicarles también algo importante que no les había dicho. Ahí está mi nombre, mi correo y mi WhatsApp en la primera página. Normalmente yo mantengo esto acá, en la primera página de la presentación. Aquí entonces está mi nombre, mi correo y mi WhatsApp para que ustedes me puedan comunicar cualquier consulta que tengan, siempre y cuando en horas normales, en horas, digamos, antes de las 9 o 10 de la noche, hasta las 9 o 10 de la noche lo puedo atender, ¿sí? De todas maneras, también en la plataforma hay un foro, se llama Foro de Consultas, donde ustedes pueden levantar la consulta que necesiten allí. Igual todos sus compañeros la van a ver y quizás sus compañeros tengan
alguna también pregunta que era la misma que ustedes colocaron ahí, y ahí todos lo vamos entonces con una retroalimentación sobre la consulta que tengan. Eso lo pueden hacer en el foro de consulta de la plataforma. Y si no, también me pueden escribir entonces al WhatsApp o al correo. Bien. Si no hay más consultas acá en las evaluaciones o cualquier consulta sobre la dinámica que vamos a ejecutar estas 4 semanas, me avisan entonces. Bien. Comencemos entonces. Como le dije, programación 4, vamos a ver PHP, ¿sí? Que básicamente PHP es Hypertext Preprocessor. Ese es, no es el acrónimo de PHP, pero se conoce a PHP entonces con Hypertext Preprocessor, ¿sí? Eso es PHP, y vamos a ver un poquito de qué es PHP y su estructura, su arquitectura y cómo son los sitios web que se desarrollan con PHP. Bien, PHP es un lenguaje de programación de uso general de código del lado del servidor. Originalmente fue diseñado para el desarrollo de web de contenido dinámico. Está actualmente entre los proyectos de código abierto más populares, gracias en parte a la similitud con la sintaxis del lenguaje C. Vamos a ver ahora más adelante sintaxis y se van a dar cuenta que, bueno, usa casi todas las instrucciones básicas muy parecido a C, así que ustedes han visto ya C y C++, así que no debería ser nada nuevo la sintaxis de PHP, pero igual la vamos a repasar y ustedes me dirán si se acuerdan más o menos de la sintaxis de C y bueno, si hay que dar un repasón, entonces también lo decimos, ¿no? Bien, PHP inicialmente cuando se originó en 1994, gracias a un autor, si no me equivoco, era canadiense, se creó con el acrónimo de Personal Homepage, ¿sí? Ese es el acrónimo, por eso se llama PHP, Personal Homepage. Lo que pasa es que con el tiempo se ha venido desarrollando a tal punto de que ya los hipervínculos, que es lo que más se desarrolló con el HTML, usando PHP también, entonces se decidió indicar que PHP es el Hyperlink Preprocessor. Entonces ya no se conoce como Personal Homepage, pero así nació, por eso se llama así PHP, por ese acrónimo de Personal Homepage. Bien, digo, el código es interpretado por un servidor web en el módulo de procesador de PHP que genera la página web resultante. Bien, vamos a ver cómo es entonces la arquitectura de PHP. En este pequeño grafiquito que colocamos acá, vamos a ver, digamos, 3 instancias. La instancia del cliente, que es esta, la número 1. Y bueno, el cliente entonces lo que ve, o sea, normalmente nosotros cuando trabajamos con PHP es porque vamos a estar trabajando con alguna página web, una interacción, una aplicación web, ¿sí? Tradicionalmente eso es lo que se usa el PHP. Entonces, se comunica mucho con HTML. El HTML se va a ver o lo ejecuta entonces el cliente. El cliente es el que va a ver el HTML, ¿sí? Lo vamos a ver también más adelante, ¿sí? Eso es lo que ve y lo ubica entonces en las páginas que ve en su browser, ¿sí? El cliente final solo ve las páginas del browser que la está interpretando, cualquier browser, ya sea Explorer, ya sea Chrome o Mozilla, cualquiera de esos browsers interpreta entonces el HTML, ¿verdad? Bien, entonces, en el medio hay un servidor que se llama servidor Apache, ¿sí? Ese es el servidor que nosotros vamos a tener que levantar para poder que interprete nuestros PHP, ¿sí? En ese servidor Apache, ¿sí? Que es el que se comunica con el cliente, entonces estarán los archivos PHP con los programas que nosotros vamos a escribir, ¿sí? O que nosotros escribimos. Aquí entonces se ejecutan los PHP, pero interactúan con los comandos que solicita desde la página web el cliente. Claro que son comandos completamente predefinidos en el momento de que uno hace la página o la aplicación. Uno hace comandos predefinidos de get y de post y otros varios más que hacen estas requisiciones o solicitudes al servidor Apache
el servidor Apache, gracias a los archivos PHP, que son los que ejecutan el programa en el servidor, él entonces hace la interpretación y la ejecución y devuelve si tiene que devolver directamente al cliente. Pero si la solicitud del cliente lo que va es a buscar datos de una base de datos, entonces nosotros tenemos que estar interactuando desde PHP, el servidor Apache, con un servidor de datos, ¿sí? Que se utiliza mayormente el MySQL. ¿Por qué MySQL? Porque la idea, el PHP es un programa de código abierto, ¿sí? Y entonces ha venido de la mano manejándose con el MySQL, que es un gestor de base de datos, que también es de código abierto, ¿sí? Entonces, hacer de código abierto y el PHP de código abierto, ellos trabajan de manera mancomunada, de una manera efectiva. Entonces, la mayoría de los servidores, digamos, ya dígase Apache, la mayoría de sus servidores, entonces ya tienen el motor de MySQL integrado con algunas de las funciones básicas para poder entonces que sea más rápida la interacción entre ellos. Entonces, el servidor Apache busca las instrucciones que le dio el cliente por medio de la página web y si necesita ir por tablas, entonces interactúa con el MySQL, con algunas librerías y busca entonces tablas, vistas, índices, gestor procedure, todo lo que necesite del MySQL lo puedo utilizar entonces por medio de programas en PHP. Desde aquí se relaciona y puede visualizar todos esos datos, manipular los datos, luego presentárselo nuevamente al cliente. ¿Sí? Entonces, digamos que esa es la dinámica o la arquitectura web que se utiliza cuando uno está utilizando PHP. Normalmente lo utiliza para hacer esto, ¿sí? Para hacer una aplicación web con código abierto. Eso significa tampoco que no tenemos que pagar licencia ni siquiera para utilizar el servidor Apache, ni licencia para MySQL. Uno nada más tiene que hacer el desarrollo y volcarlo entonces en la aplicación y luego publicar todo lo que uno hace para poder que se pueda ver de manera pública en los browsers para que los clientes lo puedan accesar desde la web. Bien, ¿alguna consulta para la arquitectura web? Por favor, preguntas aquí para no pasar a más adelante si no si hay alguna consulta. Si no tienen consulta, yo quiero hacer una consulta a ustedes. En programación 3, ¿qué dieron? ¿Qué lenguaje de programación dieron? Disculpa. ¿Quién se acuerda? Programación 3. Si mal no recuerdo fue PHP. ¿Cómo? Si mal no recuerdo fue PHP. Con la doctora, la profesora Giselle. No, Giselle no. Geneva. Con Geneva dieron PHP también. Sí, pero era solo PHP. Solo PHP. Ah, ok. Perfecto, listo. Entonces, bueno, no, me queda claro de que entonces si ya tienen conocimiento un poco de sintaxis, el PHP, entonces las instrucciones básicas las podemos dar bastante rápido y ya tienen conocimiento. Igual, ustedes me consultan sobre lo que vamos dando entonces. Bien, entonces esta es la arquitectura del servidor Apache o para interactuar PHP, la interacción entonces con el cliente y con las bases de datos. Bien. Vamos ahora a ver un poquito más de cómo es el sitio web que maneja con PHP o cómo es viéndolo ya a nivel macro sin interactuar tanto. ¿Cuáles son las herramientas que se utilizan para los sitios web en PHP? ¿Sí? Del lado del cliente, ustedes van a tener entonces el HTML. ¿Sí? ¿Han dado HTML? ¿Sí han podido hacer alguna página con HTML? Pregunta. No, no hemos dado. No. Ok. Bien, acá vamos a dar entonces un poco las instrucciones básicas de HTML. Obviamente no nos podemos meter a fondo, pero vamos a verlo también. Bien, entonces el cliente ve el HTML. El HTML es básicamente lo que presenta o lo que hace, lo que ve en su página web. En cualquier página que ustedes entren, lo primero que abre son
HTML. Bien. El HTML no es un lenguaje de programación, sino básicamente es un código estructurado para presentar información de etiquetas. O sea, se maneja con etiquetas. Bien, pero para poder que se vea visualmente como nosotros ahora estamos acostumbrados en la actualidad, que estamos viendo páginas muy vistosas, muy dinámicas, con videos que se están moviendo, con degradados de colores, con fondos de diversos colores, diversos contextos que se manejan en toda la página, que ahora son muy dinámicas. Entonces, para poder hacer todo esto, hoy en día es imprescindible hacerlo con esta herramienta que se llama CSS. ¿Sí? CSS lo que le da es diseño a los HTML. ¿Sí? HTML lo que tiene son el contexto, como dice aquí. El contexto, o sea, tú colocas allí tu información, qué información quieres ver, qué imagen quieres colocar, todo. O sea, el mismo contexto que tú quieres que en una página se vea, lo vas a tener en el HTML. Pero si quieres que se vea vistoso, dinámico, entonces el estilo te lo va a dar el CSS. ¿Sí? El CSS te va a dar entonces el estilo. Hoy en día, los diseñadores de página web, no hay diseñador que no sepa CSS, porque si no, entonces, digo, ¿cómo puede hacer un diseño bonito y vistoso y dinámico si no sabe CSS? ¿Okay? Entonces, hoy en día todos los diseñadores que hacen su página web también saben CSS. Bueno, hay muchas ahora que hacen plantillas que vienen preestablecidas, preelaboradas. Pero si esas plantillas tú la compras, la estableces como tu página y ya tienes la plantilla hecha, aún así, si la tienes que hacer un cambio, tienes que saber CSS para poder saber dónde vas a tocar sobre esa plantilla que compraste. ¿Sí? Entonces, el diseño lo va a poner, o el estilo lo va a poner el CSS. ¿Sí? Entonces, digamos que ellos interactúan de la mano. El HTML, que ya ahora estamos hablando por el HTML5, que por eso está el 5 ahí, que es un HTML ya con muchísimas funcionalidades que antes no tenía. Y el CSS, entonces, para darle el estilo al HTML. Bien, entonces, aquí al lado tenemos al otro señor que es el JavaScript. ¿Sí? Este es el JavaScript, el JS. ¿Sí? Y este se utiliza, digamos, no siempre se utiliza en ocasiones. Cuando tú quieres hacer una programación, o sea, necesitas un programa, pero del lado del cliente, no lo puedes hacer en HTML porque HTML no es un lenguaje de programación. CSS solamente para poner diseño, así que definitivamente que no lo puedes hacer. Y entonces lo vas a tener que hacer con JavaScript. O sea, JavaScript entonces es un lenguaje de programación que genera esos programas, corre esos programas dentro del lado del cliente, ya no del lado del servidor, sino del lado del cliente. En ocasiones hay muchos programadores que no utilizan el JavaScript, sino que van y ejecutan un programa directamente desde acá de PHP o la herramienta que estén trabajando en el servidor. Pero eso no es óptimo para la página, ¿verdad? Porque entonces el cliente va a tener que esperar que su petición llegue aquí, que un cálculo, digamos que estás haciendo una calculadora para un préstamo en web. ¿Sí? Hiciste tu HTML con CSS, bien bonito, le estás colocando tu edad, le estás colocando el salario mínimo o el salario familiar que tú tienes, cuántos días o años de trabajo tienes, todo lo que te pide el banco como para hacerte una propuesta de un préstamo. Entonces, cuando él recibe toda esa información, él tiene que hacer algún tipo de cálculo matemático con toda esa información para sacar los intereses, compuestos y todo eso y presentarte, tu letra mensual va a ser de $150 por 10 años por la compra de un auto o por un préstamo personal. Entonces, esa operación, si es una operación matemática simple, no tiene que buscar datos, se debería hacer con JavaScript, ¿sí? Porque necesito hacer una programación especial, pero que sea rápida. Entonces, cuando ustedes están en una página como Banco General, cualquiera de esas que ustedes están haciendo algunas
cotizaciones, se van a dar cuenta que es muy rápido la entrega de la información. Es porque eso, la mayoría de los cálculos lo está haciendo el JavaScript. Entonces, si quieres hacer eso, entonces hay que usar el JavaScript, y el JavaScript se inserta directamente en el HTML. Uno coloca aquí una sección al final del HTML, coloca una sección de JavaScript, genera el código, y todos los browsers entonces van a poder interpretarla, generarla y sacar la información. Pero es con JavaScript en realidad el que hace la operación. Entonces, estas tres herramientas se interactúan en el lado del cliente para poder que estemos viendo las páginas que estamos viendo hoy, que son, y aplicaciones que estamos viendo hoy, que son muy rápidas. Las primeras aplicaciones que se generaban hace bastantes años atrás, 10 años atrás o 15 años atrás, eran muy lentas. Por eso es que la gente con la internet como que tenía esa precondición de que como que no interactuaba tanto, no quería estar tanto, sino que quería mejor aplicaciones cliente-servidor porque era muy lento. Pero con estas condiciones ahora, trabajando estos tres de la mano, esto se ha vuelto bastante rápido, igual que con otras arquitecturas que les explicaré en próximas clases. Bien, entonces, cuando necesitan datos, definitivamente necesitan saber entonces alguna información de tarifas, de productos, de esta página. Entonces él tiene que ir directamente al servidor para buscar entonces información con el PHP, que es el que nosotros vamos a aprender. El PHP se corre siempre del lado del servidor, ¿sí? Entonces, si necesitamos interactuar con alguna base de datos, como ya había dicho normalmente en MySQL, entonces nosotros hacemos un programa PHP que interactúa con esa base de datos y luego entonces le devuelve la información que me está solicitando el cliente. ¿Sí? Entonces, esta programación, este escrito en PHP, siempre se va a generar del lado del servidor. ¿Sí? Nosotros por lo menos vamos a usar un servidor Apache, que es el que va a interpretar entonces las programaciones de PHP. Bien, ¿alguna consulta de la estructura, un poco la estructura básica del sitio web o los sitios web actuales con PHP? ¿No? ¿No consultas? Seguimos. Bien, entonces iniciamos con PHP. Vamos a dar entonces un repaso. Un repaso, si ustedes me dicen que ya programación 3 lo dieron en PHP, entonces esto será un pequeño repaso nada más. Variables, ¿cómo se definen variables en PHP? ¿Sí? Con el símbolo ¿cómo se puede decir? El símbolo de moneda, diríamos, el símbolo de moneda adelante de la variable. Ahí donde ustedes van entonces a hacer la definición de su variable. Ahí le están diciendo al PHP que esta variable se llama entero y va a ser de tipo numérico porque es automática, digamos. El PHP no necesita tanta interpretación de que ustedes le coloquen int, entero, o float, o string. Él, una vez ve que ustedes le asignaron un valor, él va a saber entonces que esa variable va a ser numérica, ¿sí? Y la va a crear así. ¿Sí? Esa es una de las dinámicas que tiene el PHP, que automáticamente él hace la evaluación. Igual, esta variable, ustedes le van a asignar un alfanumérico, una cadena, ¿sí? Aquí encerrado en comillas dobles para trabajar cadenas, y él va a saber entonces que una variable que se llama palabra va a contener alfanuméricos, ¿sí? Va a contener string o cadenas. ¿Sí? Si quieren definir un boolean, entonces solo le asignan true o false y él automáticamente esa variable la va a definir como booleana. Y si quieren definir directamente un array, le colocan aquí array y separado por comas los valores que ustedes quieren inicializar ese array. ¿Sí? Ahí entonces es una de las ventajas de PHP, que esa declaración de variables es automática. Ahí nos ahorramos algunas líneas de código. ¿Sí? Nos ahorramos algunas líneas de código porque no tenemos que estar declarándola primero. ¿Sí? Solo se coloca, se inicializa y se pueden utilizar. Bien, para imprimir entonces en pantalla, entonces se utiliza la función echo. Se le dice echo, aunque se escribe hecho, pero se le dice echo
entre paréntesis, digo, entre comillas, lo que ustedes quieran que se genere en la pantalla o que se despliegue en pantalla. Es importante mencionar que todas las líneas de código en PHP deben de terminar con punto y coma, ¿sí? Es muy frecuente que si se nos presentan errores es porque entonces estamos dejando por fuera el punto y coma. Y no podemos dejarlo porque entonces el compilador de una vez nos dice que hay un error. Y bueno, así que esas son las primeras condiciones que uno siempre ve. Uno trata de buscar si tiene algún error el punto y coma para saber que no hay ese tipo de error de sintaxis en la aplicación. Un segundo, disculpa. Bien. Seguimos. Bien, la condición if, solamente para que veamos la sintaxis, la condición if. Entonces, aquí está, digamos, una definición de variable A. ¿Sí? Le asignamos 7, le estamos diciendo que va a ser numérico. Variable B, le asignamos 5. El if, importante, va entre paréntesis la condición o los criterios que tiene que cumplir para poder ingresar. ¿Sí? Aquí estamos haciendo una comparación de variables. La variable A es mayor que la variable B. Esta entonces el criterio que va a evaluar el if siempre tiene que estar dentro de paréntesis, esa evaluación de criterios, aunque sean combinadas. Usted sabe que pueden combinar entonces ese criterio and otro criterio, todo dentro del paréntesis. Bien, entonces una vez colocado el criterio, cierran el paréntesis y abren llave, ¿sí? Todo lo que está dentro de las llaves es lo que el if va a crear en el momento de hacer el programa, ¿verdad? Aquí, echo, variable A es mayor que la variable B, entonces eso es lo que va a desplegar en pantalla. Con la sentencia if, que importante ver que tiene paréntesis, abre llave, cierra llave, y ahí está la sentencia if. Condición simple, ¿sí? Condición simple significa que nada más el if. Bien, vamos a la condición anidada, para hacer un recorderis. Condición anidada, entonces lo mismo que colocamos acá, cierro la llave. Si voy a seguir haciendo otras comparaciones, entonces el if, abro paréntesis para la otra comparación, cierro paréntesis, abro llave, otra vez la sentencia y luego cierro la llave, ¿verdad? Abro aquí, cierro acá. O sea que el if sigue continuo, apenas cierro la llave del if, abro la condición de otro modo sí, en realidad, que quiere decir else is, y hago la comparación. Aquí algo importante que hay que mencionar, que a veces nos confundimos mucho. Acuérdense que cuando es una comparación en C y en PHP, se utiliza el doble igual, ¿sí? Si la variable A es igual a la variable B, en ese momento yo estoy haciendo una comparación. Quiero comparar si es igual, ¿sí? Entonces, le asigno el doble igual, ¿sí? El doble igual significa igual en PHP. Si yo no le coloco, es un error que se da mucho también en PHP, en los programas PHP. Si le coloco solo un igual, porque bueno, es lo primero que le llega a la mente a uno, le pone A es igual a B. Entonces, lo que está haciendo en realidad es una asignación del valor de B al valor de A. Y nunca le va a hacer la comparación que quieran, porque en realidad está haciendo una asignación. Ni siquiera se da cuenta que ustedes querían hacer una comparación, ¿sí? Así que esto siempre hay que verificarlo cuando uno hace la comparación con el igual. Bien, termina el if. Si se pueden hacer más if anidándolo, pero ya el último, entonces ustedes le ponen else, abre llave, colocan el echo que va a mandar a imprimir y cierra llave, ¿verdad? Entonces, la sentencia anidada, entonces sería el if, abre y cierra llave, comienza el if, abre y cierra llave, y el último, el else, abre y cierra llave. Bien. Si tienen alguna pregunta en el camino me detienen. Yo sigo adelante por ahora.
Bien, vamos a ver la condición switch. Yo voy a hacer un recordering nada más de las condiciones, digamos, las sentencias que más se utilizan, ¿verdad? Los comandos que más se utilizan, porque digo, vamos a ver de una vez programas y quiero que eso esté por lo menos fresco, ¿no? O sea, que no se les olvide por lo menos la sintaxis. Bien, condición switch. Obviamente, condición switch significa que va a hacer múltiples revisiones o condiciones. O sea, que es igual que utilice un if-else, pero con muchas condiciones, a que utilice un switch. Lo que pasa es que el switch obviamente es más ordenado, más rápido y más fácil de usar para nosotros los programadores. El if anidado tiende a volverse un gran lío porque entonces se hace unas extensiones muy grandes cuando uno está haciendo todas las comparaciones. Ejemplo que quiero ver ahora, lo de los meses. Bien, haciendo la variable mes, hago el switch y verifico, coloco el comando switch, entre paréntesis, la variable que voy a comparar, abro llave y empiezo a colocar los valores que van a comparar con esa variable. Entonces, este case 1 lo que quiere decir es si mes es igual a 1. Luego va a comparar este case 2, significa si mes es igual a 2. Y así con entonces, todos los cases que ustedes tengan allí o todas las opciones case que va a ir revisando una por una. Cuando el mes, el dato que ustedes colocaron, o por lo menos en este caso el 2, él va a ir hasta cuando ingrese, cuando entre, él entonces ejecuta estas opciones. El switch tiene este comando que dice break, que lo que va a indicar es que ahí terminó todas las opciones que ustedes le van a colocar en ese case. O sea, aquí pueden haber una serie de instrucciones, varias instrucciones que él va a ir ejecutando y no va a terminar hasta que encuentre un break. Si no encuentra un break, va a tener un problema porque entonces no va a terminar la ejecución. ¿Sí? Ustedes tienen que poner después de cada case un break que dice que hasta ahí llegó el case 2. Hasta ahí llegan las instrucciones del case 2. ¿Sí? Entonces, van colocando todos los cases y siempre al final es bueno y recomendable hacer una verificación con el default, que quiere decir, si no entraste en ninguna de las opciones, porque siempre está, si esto se pide por teclado, si el dato se pide por teclado, siempre está el distraído que te va a colocar algo que no es. Si tú le dices, hey, coloca número de 1 a 12, va y coloca 25. Entonces digo, para que no te salga error, es mejor siempre poner entonces la última opción, ya no es case, sino default, 2 puntos y un mensaje de error de que el dato que estaba validando no es ninguno de los anteriores. ¿Sí? Porque normalmente este switch se utiliza entonces para revisiones de menú. Entonces uno va colocando los menús, él hace las revisiones y las comparaciones. Si no lo encontró, entonces él dice, hey, seleccionaste una opción de menú que no es válida. ¿Sí? Y es bueno entonces el default, no deja esa opción, esa puerta abierta de esa validación que uno le coloca al final y dice, hey, no entraste a ninguna de las opciones, te di 5 puertas y cogiste la sexta, no existe la puerta 6 y te lo doy en un mensaje. Siempre es bueno comunicarse con el usuario cuando uno está programando, ¿verdad? Y tomar en cuenta toda esa verificación. ¿Alguna pregunta con el switch? ¿O ya lo tienen claro? ¿Sí? ¿No hay preguntas? Claro, switch. Bien, seguimos. Vamos con los ciclos de repetición. Digamos, hasta ahí yo quiero llegar, hasta los ciclos de repetición, porque eso es los programas que yo les voy a pedir que hagan. Van a tener entonces condiciones de if, condiciones de switch, condiciones de ciclos de repetición. ¿Sí? Entonces, siempre lo doy un poquito entonces para que ustedes sepan o se recuerden de esas condiciones o esos comandos que necesito que ejecuten. Bien, ciclo de repetición while. Él va a repetir todo lo que esté entre llaves, entre estas llaves abriendo y cerrando el while, hasta que se cumpla este criterio, esta condición que está aquí. Él dice aquí, mientras contador o cont sea menor que 5, entonces él va a seguir haciendo esto.
Se va a seguir haciéndolo uno y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta solo va a salir cuando con sea 5, en este caso cuando sea 5. Cuando con sea 5, él va a regresar acá y va a reemplazar esto y dice 5 es menor que 5, ahí ya va a decir no, porque anteriormente había dicho 1, sí es menor que 5, 2, sí, 4, sí, 5, ya 5 no es menor. Entonces él sale y entonces sigue su curso o su camino, ¿sí? Entonces, este ciclo de repetición revisa al principio. Fíjense que es importante las diferencias en algunos ciclos de repetición. Él revisa al principio y luego repite hasta que esta condición ya no sea cierta. Hasta que esta condición ya no sea cierta. Pero él revisa al principio, ¿sí? Es importante saber este tipo de ciclo de repetición que cuando tú quieres que revise desde el principio, o sea que puede ser que ni siquiera la primera ingrese, entonces yo uso while. Pero, al contrario, si yo quiero que de todas maneras por lo menos se ejecute una vez y luego revise si sigue repitiendo, entonces uso el do while, ¿sí? Algunos dirán, no es exactamente lo mismo. No es lo mismo. Porque aquí lo bueno es que él va a ejecutar, de todas maneras va a ejecutar estas dos opciones la primera vez. Luego compara. Si no se cumple, entonces sale. Si se cumple, vuelve arriba y empieza de nuevo, ¿sí? Entonces, el ciclo de repetición do while compara al final, mientras que el ciclo de repetición while compara al inicio. Si yo quiero que mi ejecución o esta parte de código por lo menos una vez se ejecute, entonces uso do while. Si quiero que se evalúe el criterio siempre, o sea, desde la primera ejecución, entonces utilizo el while normal, ¿sí? Entonces, dos ciclos de repetición, while y do while. Bien, el otro ciclo de repetición, el tercero y último, es el for. El for, que es un ciclo de repetición mucho más automático, digamos, y más corto también, ¿sí? Digamos, eso, por lo menos nosotros los programadores lo utilizamos muchísimo, nosotros debemos utilizarlo mucho, porque son ciclos de repeticiones que uno puede definir. Cuando uno tiene la finalización, rápidamente tiene la finalización del ciclo, entonces uno puede hacer un for porque es mucho más rápido. En el for, recuerden, se escribe el comando for, se abre paréntesis, tiene tres parámetros, por decirlo así. El primer parámetro, lo que nos va a indicar es cómo se llama la variable que vas a utilizar y con cuánto comienza, ¿sí? Aquí estoy diciendo que eso va a comenzar desde 1 y va a usar la variable i, ¿sí? Entonces, el segundo punto y coma, el segundo parámetro, entonces lo que le voy a decir es cuándo termina. El criterio de terminación, lo mismo que tenía el do while, que decía, bueno, ¿cuándo termino? Entonces él digo, termina cuando i sea mayor o igual, en este caso sería, ¿cuánto sigue repitiendo? Sigue repitiendo mientras sea menor o igual a 5. Cuando esto ya no se cumpla o sea falso, entonces sale, ¿sí? Entonces el segundo parámetro es el criterio de comparación. Y el tercer parámetro, lo que quiere decir acá es el incremento, ¿sí? ¿Cómo te vas a incrementar? En este caso le estás diciendo que incremente 1 cada vez que pase. O sea que esto se va a repetir 5 veces. Hasta que i sea 6. Cuando i sea 6, él va a salir. Sale y sigue su ejecución para acá. Entonces, esto es el ciclo de repetición for, que yo espero que ustedes lo utilicen entonces en las revisiones que hagamos. Bien. Es importante mencionar aquí, que lo voy a mencionar ahora, porque es un ciclo de repetición quizá más sencillo, que en PHP el punto significa una concatenación de cadenas, ¿verdad? O concatenación de valores. Entonces, se los digo porque, digamos, si yo ejecuto esto,
esto me va a dejar que de una vez me coloque el 1, al lado va a colocar el 2, el 3, el 4 y el 5. Eso es lo que va a hacer cuando yo ejecuto esto, ¿verdad? Pero, entonces, yo puedo concatenarle, digamos, como es aquí, le digo, bueno, quiero que salte de línea, este es el salto de línea en PHP, salta de línea cada vez que ejecute. Pero no puedo colocarlo así si no le coloco entonces el punto que lo que hace es concatenar cadena. Entonces yo le digo, cópiame esto o envíame esto a pantalla, pero también salta línea. Entonces, cuando yo ya ejecute con esta modificación, entonces lo que va a hacer en su segunda ejecución va a ser esto. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, esta es la primera ejecución cuando no tenía esta concatenación aquí. Y cuando tenía la concatenación, entonces ya me hace un salto de línea porque lo concatené aquí. Lo importante, lo que quería que recordaran aquí entonces es el punto de concatenación, que no es más como en otros lenguajes de programación o bytes o lo que sea, ahí para concatenar entonces un punto. Bien, preguntas hasta aquí del repaso de las instrucciones y la sintaxis de los comandos principales que vamos a estar usando en PHP. ¿Preguntas? ¿O todo está claro? Aritides, Damaris, ¿qué me dices? ¿Qué me dicen? Por ahora todo bien. O sea, la única parte es esta última que explicó el concatenar, porque cuando vimos la clase con la profesora Yomía, no sabemos si era el programa que ella estaba utilizando, pero el concatenar no estaba funcionando. No sé los demás, pero yo por lo menos no tuve la experiencia de poder ejecutarlo. Pues. O sea, sé la teoría, pero no lo vi ejecutado. No lo pude ejecutar. Bien, una consulta. ¿Dónde hacían los programas con PHP? ¿Dónde lo...? Era una página web. No sé si los demás recuerdan, la verdad, a mí no recuerdo. Una que se llama, creo que GBD Online, algo así. Ajá, exacto. Okay. Esa. Listo, perfecto. Entonces, no, si la conocen, está perfecto, porque sí, es una que yo también recomiendo para que, por lo menos en esta primera clase, que no hemos hecho instalación de ninguna de las herramientas, esa página que emula los compiladores es buena, por lo menos para probar la sintaxis y todo este tema. Bien. Vamos ahora entonces a verificar lo último que quiero ver de repaso. El repaso este es lo último, que era la captura de datos de entrada. Cuando ustedes van a capturar algún dato de entrada del teclado, se usa la función fscanf, ¿sí? O por lo regular ese es el que me gusta usar a mí, el fscanf, para capturar entonces desde la pantalla, ¿sí? Entonces, la diferencia aquí es ¿qué van a capturar? ¿Qué es el dato que van a capturar? Si es el dato numérico, ustedes le van a colocar en esta variable, ¿verdad? Datos numéricos, se van a acordar que el formato entonces tienen que poner símbolo de porcentaje D para un dato numérico. Si es un string, entonces colocan el símbolo de porcentaje S. Si quieren entonces un nombre o una cadena. Y símbolo de porcentaje F si ustedes van a capturar desde pantalla algún dato flotante o un decimal. O sea, si ustedes van a capturar un salario o un precio. Ingresa el precio de este producto, 125,30. Entonces, para poder capturar ese dato, tienen que usar entonces el símbolo de porcentaje F, que es el flotante. Y el fscan, para el que se acuerda, entonces tiene tres parámetros. El primer parámetro es una constante, que lo que le dice es que es una entrada estándar. Entonces usted le especifica stdin, en mayúscula, de una entrada estándar, coma el formato, que es entonces el que va a cambiar entre las tres opciones, y la variable donde quieren que capture el dato que la persona está
colocando desde el teclado. Son esas 3 variables, ¿verdad? Que se utiliza para el FSCAN. ¿Sí? STDIN, que es estándar o una entrada estándar. ¿Qué formato voy a capturar? Y la variable que va a capturar ese dato que tiene que venir con ese formato. ¿Sí? Entonces, ahí están los formatos más tradicionales. Obviamente hay más, pero o un número o un alfanumérico, que es el nombre, y un numérico que es, puede ser flotante si va con decimales. Bien, entonces es un recorderis de FSCAN. Bien. Esta herramienta se llama XAM o SAM, como le quieran decir, así como se escribe. Yo colgué en la plataforma un video para que ustedes descarguen esta aplicación y para que la instalen y la configuren, que es una configuración relativamente sencilla. En el video está tanto la descarga como la instalación como la configuración. ¿Sí? Y esto es un paquete de software libre que consiste principalmente en el sistema de gestión de base de datos MySQL, el servidor de web Apache y las interpretaciones del lenguaje de script PHP. Entonces, con este programita nosotros vamos entonces a poder interactuar con el MySQL, que eso ya lo vamos a ver la próxima semana, cómo interactuamos con el MySQL, y para eso sí tenemos que tener entonces nuestro servidor Apache levantado, y en este caso levantado en la máquina de cada uno. ¿Sí? Entonces, para programaciones básicas que ya ustedes habrán visto de PHP, digamos, no era necesario el servidor Apache, pero ya, si necesitamos PHP, si necesitamos utilizarlo con MySQL, necesitamos interactuar con HTML, necesitamos que se vea todo esto en el browser y ya no en un emulador, entonces vamos a tener que instalar un servidor Apache, que este paquete de software libre que se llama SAM es una recomendación. Entonces, ahí les dejo un video para que ustedes lo puedan instalar. Bien. Ese SAM, ojalá que lo tengan ya instalado para la próxima semana. Entonces, cuando ya lo tengan en ejecución, a usted le va a aparecer este control o este pequeño panel de control que está aquí, que ustedes pueden ir levantando. Entonces, allí se va a ir levantando dependiendo de lo que necesiten. Nosotros vamos a necesitar el servidor Apache para poder hacer entonces las interpretaciones de nuestro código. Y vamos a necesitar más adelante o a partir de la próxima semana el servidor de MySQL o el gestor de base de datos MySQL, que también lo tiene este paquete de SAM. ¿Sí? Entonces, cuando lo vamos a usar, nosotros lo activamos. Aquí va a decir Start, así como dice dice Start. Uno le da ahí Start y él entonces se prende, aquí se pone en verde. ¿Sí? Cuando ya uno no lo necesite, quiere bajar el servicio, como normalmente se conoce, bajar un servicio o bajar el servidor, entonces uno le da stop, y él entonces ya baja todos los servicios. El servicio tiene que estar levantado, el servicio Apache, para poder que interpreten nuestros PHP. ¿Sí? Para poder que interpreten nuestro PHP, el servicio tiene que estar levantado. Bien, ahora yo les voy a enseñar el que yo tengo para poder ver cómo lo activamos y desactivamos y qué es lo que va o cómo interpreta él entonces nuestros archivos PHP. Bien. Sigamos adelante. Bien, vamos a ir entonces ahora con lo que nos compete, y que para eso entonces hoy voy a tener que ver o prender o encender el servicio de Apache para poder ver estos programas que vamos a utilizar con administración de archivos. ¿Sí? La administración de archivos lo vamos a ver aquí, parte teórica y nuestra parte práctica ya en códigos, para que ustedes puedan ir viendo cómo entonces se hace cada una de las operaciones. Bien, la función principal para trabajar con archivos de texto es fopen, que lo que va a hacer es precisamente abrir un archivo de texto o un archivo plano. ¿Sí? Lo abre. fopen entonces lo abre, utiliza dos parámetros principales
que son la cadena y el nombre del archivo, digamos, aquí la cadena donde está. Eso quiere decir que si es necesario le pongan C, dos puntos, /, y toda la dirección, el path, como se conoce, y el nombre del archivo, o sea, la conjunción, lo que necesita saber la dirección y el archivo. Y aquí entonces un string que le va a indicar el modo, o sea, cómo va a abrir, en qué modo va a abrir ese archivo. Entonces, acá tenemos una lista de diferentes modos como puede abrir PHP este archivo. Y ahora lo vamos a practicar. A ver, una de las primeras opciones es abrir el archivo con la letra R, con el modo R, que eso lo que dice es que es una apertura para solo lectura. Coloco el puntero del fichero al principio del fichero, ¿sí? Al principio del fichero. Entonces, si colocan aquí en esta segunda opción R, entre comillas, él entonces va a abrir el archivo que ustedes coloquen aquí para solo lectura. Bien, entonces vamos a verlo en código, ¿verdad? Déjenme solamente verificar como abro aquí para que ustedes lo puedan ver. Veamos. Bien, antes de esto, les comento sobre este programa que es un editor de texto, se llama Sublime Text. Vamos a ver si puedo colocar aquí, Sublime Text. Ajá, así se llama el editor que yo utilizo. Digamos, es bastante amigable. Funciona para editar muchos lenguajes de programación, no solo PHP. Así que si no tienen un editor de su preferencia hoy, les sugiero que puedan bajar este Sublime Text. Lo pueden bajar y lo pueden instalar. Ese sí no tiene, digamos, no tiene complicación alguna, solo ponen Sublime Text, es gratuito. Lo bajan y entonces lo pueden configurar entonces con varios lenguajes de programación. Déjenme ver aquí cómo es para la selección. Preferencias. Después le mandaré un manualcito para poder ejecutarlo porque tiene varias opciones. Ya lo tengo aquí seteado con PHP. ¿Sí? Pero ustedes lo pueden setear con cualquier lenguaje. ¿Sí? Pueden setearlo con cualquier lenguaje. Bien. Entonces, apunten ahí Sublime Text también para hacer la edición de sus archivos. Bien, aquí tenemos un programa que lo que va a hacer es lectura de un archivo de texto. Bien. Voy a mostrarles el controlador que les mencionaba hace un momento. Déjenme terminar acá la ejecución para que no se confunda tanto esto aquí. Un segundo. Bien, este es el servidor Apache, digamos, que tiene Swarm. Aquí entonces yo tengo el servicio de, ya le di stop. Él viene así, cuando ustedes lo instalan, luego cuando lo instalan, lo ejecutan. El ejecutable se llama Swarm Control Panel. Le va a generar y entonces para poder usted iniciar a trabajar con el servidor Apache, usted le dan Start. Él entonces se mueve un poquito ahí y lo coloca en verde. Cuando colocan el verde el servidor Apache, eso quiere decir que ya está funcionando. ¿Sí? Entonces, a partir de aquí, él va a interpretar todas sus aplicaciones y su página web que vayan a hacer, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes vayan a trabajar, el Swarm va a ejecutar una carpeta dentro de su computadora que se llama así, Swarm. Dentro de C va a poner una carpeta Swarm y luego va a colocar todas estas opciones que tiene para la instalación o la configuración. Ustedes en la carpeta que dice htdocs, ¿sí? La carpeta htdocs, allí ese es el espacio de trabajo que tiene el Swarm, ¿verdad? Ustedes entonces pueden aquí abrir cualquier carpeta
Y a partir de aquí, entonces, ustedes van a poder trabajar con el browser y el servidor Apache. Ejemplo, yo creé una carpeta que se llama Programación 4. ¿Sí? Dentro de Programación 4 es que yo voy a crear, digamos, la Programación 4, y dentro de Programación 4 yo puedo crear todos mis archivos. En este caso yo la organicé de una manera que lección 1 y puse todos mis programas que voy a ver aquí. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes van a ejecutar, yo uso el Chrome para hacer ejecuciones. Ustedes entonces, para poder ejecutar el servidor Apache que está ahora mismo ponen aquí localhost. Lo que va a hacer localhost es buscar de una vez el servidor Apache y a partir de ahí él va a interpretar localmente todos los programas que ustedes tengan aquí funcionando como servidor Apache, ¿verdad? Y aquí tienen que poner entonces las carpetas que tienen en esa carpeta que yo les había comentado que se llamaba htdocs, por lo menos. Yo creé una carpeta dentro de ahí que decía programación 4 y él la va a buscar, le la va a interpretar aquí y me dice, bueno, aquí está el índice. Estas son las carpetas que yo tengo dentro de programación 4. Yo voy a lección 1, ¿sí? Y ahí ya va a buscar mis archivos PHP que ya yo ejecuté. ¿Sí? Si yo quiero ejecutar alguno de los archivos, entonces solamente lo tengo que seleccionar y él entonces me va a hacer la ejecución acá. Ya, digamos, ya la ejecución del programa. Si yo le doy clic, me va a hacer la ejecución del programa. ¿Sí? Entonces, esto es importante porque ¿dónde van a ver la ejecución de sus programas? Aquí. En el browser de su preferencia, siempre en localhost, / la carpeta como ustedes lo organizaron. En este caso, yo lo organicé programación 4 y / lección 1, que es la carpeta donde yo la suborganicé, ¿verdad? Entonces, todo lo que esté ahí, los PHP que yo les dé clic aquí, se van a ejecutar. Bien, entonces las ejecuciones de mis archivos yo lo voy a hacer desde acá. Bien, volvamos al Sublime Text, donde tengo mi primer programa, que va a leer un archivo de texto. ¿Sí? Cuando ustedes tienen un archivo de texto, si el archivo de texto o si el archivo cualquiera que sea, está en la misma carpeta donde está alojado el programa que ustedes están colocando, no es necesario que ustedes le pongan el path. O sea, no es necesario que ustedes le pongan aquí todo el path del lugar o, digamos, toda la dirección. Si está dentro de la misma carpeta, mira, aquí se llama prueba txt, le voy a presentar la carpeta que tengo aquí en lección 1. Aquí está, mi archivo se llama prueba txt. Entonces, como el programa que estoy viendo es este, que se llama lectura de archivo, y está en la misma dirección, yo no necesito ponerle mayor path aquí. Es que yo solamente lo ubico así. Le digo prueba y él siempre lo va a buscar donde está ejecutando el programa. En esa carpeta, pues en la carpeta de trabajo en ese momento. Bien, yo entonces hice una declaración de la ruta del archivo y coloqué directamente la ruta. En este caso coloqué solamente el nombre del archivo. Bien. La primera instrucción que ustedes van a ver entonces es una que se llama file.sys. File.sys lo que quiere decir es, va a comparar y va a decir si ese archivo existe o no. ¿Verdad? Y nosotros vamos a hacer una prueba aquí de una vez para ir viendo cómo es la interacción. ¿Cómo es la interacción? Vamos a hacer, voy a comentar esto. Esto aquí. Bien, y aquí entonces le voy a poner un eco. Archivo existente. Y punto y coma. Bien, y acá el eco que dice archivo no existe. Esto si este if no es cierto, digamos, si él no encuentra este archivo, entonces él se va por el else y me va a decir que el archivo no existe.
Si él entra aquí a esta condición, entonces me dice que el archivo sí existe. Acabo de hacer una modificación, así que voy a guardar. Bien, ya guardé el programa. Para poder hacer esa ejecución de este que se llama lectura de archivo PHP, como les decía, me voy aquí a mi servidor, a mi localhost, y voy a darle entonces a lectura de archivo PHP, el archivo que acabo de ejecutar. Bien, él lo ejecutó, hizo sus revisiones y me desplegó aquí en pantalla entonces el mensaje que yo mandé, ¿sí? Entonces, todos los mensajes y todos los ecos que ustedes hagan, entonces van a salir aquí en su browser, en todo este espacio de trabajo. Evidentemente, el PHP no se utiliza nada más para mandar mensajes aquí, no tiene mucho sentido, ¿verdad? Sino para combinarse con el HTML y entonces estar interactuando, que eso lo vamos a ver la otra semana. Pero bueno, como estamos dando los primeros pasos, les muestro entonces cómo, para que vean cómo interactúa. Entonces, aquí dice el archivo existente. Eso me quiere decir entonces que esta función, fileexist, me funciona y me dice que si este archivo existe o no existe. Bien, entonces, vamos a darle entonces la segunda instrucción. La segunda instrucción era fopen, que como yo le decía, lo que va a hacer es abrir un archivo de texto. ¿Cuáles son sus parámetros? Busca el path y el nombre del archivo, en este caso, ruta txt. Yo lo puedo poner directo, pero lo puse en una variable, así que aquí está. Y dice en qué formato. Entonces yo lo voy a abrir, pero solo lectura. Aquí está R, lo que significa es abrió el archivo, pero solo lectura. No puedo escribir en él, ¿sí? No puedo renombrarlo, por lo menos no puedo. Aquí, como lo abrí, solamente es para leerlo. Bien. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta si lo estoy leyendo? Voy a hacer un ciclo de repetición aquí. ¿Sí? Aquí está el ciclo de repetición que dice un do, while, y le voy a decir, bueno, el archivo que ya lo tienes aquí, lo abrió, lo tiene en esta opción que dice archivo. Ahora, esta variable ya ahora es de tipo archivo, es de un archivo. Así que dice fgets, esa función fget lo que va a hacer es a leer el contenido del archivo, ¿sí? Lee el contenido del archivo. Y como lo estoy poniendo en eco, entonces el contenido del archivo me lo va a presentar en pantalla. Así. ¿Sí? Bien, ¿cuántas veces va a hacer esto? La cantidad de veces que yo le diga, porque aquí le está diciendo la función que dice end of 5. ¿Sí? Ustedes siempre deben de, cuando van a recorrer un archivo, lo recorren con un ciclo de repetición y la finalización de ese ciclo de repetición es cuando el archivo termine. Cuando el archivo termina en PHP con esta función que se llama fin de archivo o end of 5, eso significa esta, end of 5, fin de archivo. Y aquí dice función fin de archivo, por eso dice FEOF, no dice FEO, FEOF, fin de archivo o la función fin de archivo. Entonces, cuando esto encuentra el fin de archivo, le va a decir mientras, o sea, dice el not, acuérdense que este símbolo significa not, mientras que no sea fin de archivo, tú sigues ejecutando. ¿Sí? Bien, entonces él lo va a ejecutar mientras que no sea fin de archivo. Y así estoy recorriendo el archivo y lo estoy presentando en pantalla. Bien. Algo importante, cuando ustedes hicieron un open, siempre, cuando se trabaja con archivo de texto, hay que cerrarlo. Y se cierra entonces con esta función que dice fclose, función cerrar, fclose. Entre paréntesis, la variable archivo o el archivo que está abierto. En este caso nosotros lo abrimos aquí y lo tenemos que cerrar aquí. Fclose. Entonces, al ejecutar esto, obviamente voy a guardarlo primero, lo voy a ejecutar. Él va a leer mi archivo prueba.txt y gracias a esto que puse aquí, me lo va a presentar en pantalla con el eco. El contenido, ¿sí? El contenido. Vamos a ver, aquí tengo el archivo, lo tengo acá. Mira, solamente tiene esta información, datos del archivo. Es lo único que tiene. No tiene más. Ahí está, prueba.txt. Bien, entonces voy a guardarlo.
me aseguro bien que tiene, a ver, los puntos y comas al final, todos los puntos y comas al final. Listo, no hay ningún problema. Me voy entonces al browser donde interpreta mi servidor Apache. Le doy a lectura de archivo. Bien, entonces me presentó primero el mensaje que yo mandé, el eco que mandé que decía archivo existente, y luego me presentó el dato que fue a buscar dentro del archivo. ¿Sí? Se llama dato del archivo. Bien, entonces eso significa que el programa funcionó gracias al el open, el gets y esto que me indicaba cuando el fin de archivo para que la cámara y cerrar el archivo. Ese entonces es la lectura de archivos con PHP. ¿Alguna pregunta con la lectura antes que vayamos con las otras funciones? ¿Alguna pregunta acá, por favor? ¿No hay preguntas? Sigo. Bien. Vamos a hacer ahora, entonces, abrir el archivo, pero para escritura. ¿Sí? Para escritura. Entonces, les voy a presentar nuevamente la presentación para que vean que lo único que tenemos que cambiar, o lo importante aquí, es cambiar el segundo modo. Yo puedo abrir el archivo, pero depende de qué modo. R es el que acabo de usar, entonces lo hice de solo lectura. Puedo usarlo con R+. Sí, él dice apertura para lectura y escritura, coloca el puntero al fichero al principio del fichero. ¿Sí? Este no lo vamos a ver ahora. Vamos a ver entonces solamente lo que la hacen una variación como W. Vamos a ver W, que dice apertura de solo escritura. O sea, voy a abrir el archivo, pero solo para escribir en él. ¿Sí? Y lo importante de W es que coloca el puntero al inicio del fichero. ¿Bien? Y luego vamos a ver entonces la opción con A, que A también hace la apertura para solo escritura. La diferencia es que él coloca el puntero al final del mismo. ¿Sí? Entonces, la diferencia con A y W es donde ubica el puntero cuando abre el archivo. ¿Sí? Donde ubica el puntero cuando abre el archivo. Bien, entonces vamos a ver estas tres opciones hoy. R, W y A, que son lectura, escritura y la escritura sobreescribiendo y la escritura, digamos que procediendo con ingresos al archivo sin tener que borrar la información que ya está. Bien. Voy a generar entonces el programa de escritura. Está aquí. Bien. Vamos a ejecutarlo primero o a guardarlo primero con la opción W. Vamos a ver, con la opción W. Bien. Vamos a hacerlo rodado para que esté bien clasificado. Bien. Aquí el mismo fopen que estábamos viendo, la ruta y el siguiente parámetro W. Quiere decir que voy a abrir el archivo en esta variable archivo de tipo escritura. Y entonces, ¿cómo leo? ¿Se acuerdan que la lectura era con fgets? Bueno, para escribir en ese archivo, entonces usa fwrite. La verdad es que son funciones bastante simples porque tienen el mismo nombre. fwrite, voy a escribir en este archivo y le voy a poner contenido desde el PHP. Ese es el dato que le voy a escribir a este archivo. Fíjense que ahora mismo prueba dice datos desde el archivo. Eso es lo que dice el archivo de prueba. Al ejecutar con la opción W, con el modo W, él me va a escribir esto sobreescribiendo el contenido que tiene el archivo hoy, que tiene este archivo de prueba y que ahora mismo se le asigné en esta variable archivo. Después hago el cierre, que siempre tiene que hacerse el cierre después de una apertura o después de utilizar el archivo como uno
lo crea conveniente. Escritura de archivo. Me voy entonces a mis opciones aquí y dice escritura de archivo. Aquí está. Ejecuto. Y mire que él me aparece en blanco porque yo no le puse ningún eco. O sea que eso quiere decir que no necesariamente tiene que aparecer nada acá. Si puedo mandar un mensaje de éxito si quiere, pero digamos ahora mismo no lo hice. Y él efectivamente ejecutó. ¿Cómo sabemos si ejecutó? Vamos de nuevo aquí al programa. Ahora voy a prueba. Y ya prueba no tenía datos desde el archivo como estaba hace un momento, sino ahora dice contenido desde el SP. Eso quiere decir que le sobreescribió lo que yo le acabo de colocar acá. Sobreescribió el contenido porque usé entonces el archivo abierto con W. Lo sobreescribió y entonces le puse lo que coloqué acá. Bien, entonces vamos a abrir el archivo, pero no con W porque no quiero sobreescribir, porque sobreescribir es un poco peligroso porque estoy perdiendo la información que estaba ahí. Digamos, si eso era lo que quería hacer, perfecto. Pero si lo que quiero hacer es agregar más información, entonces tengo que abrir el archivo para escribir, pero con la opción A. La opción A es que voy a escribir en ese archivo, pero luego de haber terminado, luego de la información que tienen. El contenido que tiene hoy la respeto, me voy al final y sigo escribiendo. Eso lo hace entonces A. Ahora, el FWrite usa el mismo FWrite, solamente que ahora le voy a mandar un diferente texto que dice una línea nueva. ¿Sí? Voy a guardarlo. Claro que yo puedo ejecutar otro PHP, ¿no? Pero en este caso voy a reutilizar el mismo. Voy a guardarlo. Escritura. Me voy aquí al servidor. Y voy a escritura de archivo. Igual, no me envía nada porque no le puse ningún eco. Pero sí, voy a buscar mi archivo de prueba TXT y vieron que ahora no sobreescribió la información, sino que agregó una línea nueva. Si lo ejecuto de nuevo, obviamente me va a poner una línea nueva acá abajo. Y así. ¿Sí? Porque abrí el archivo con el modo A. Pregunta entonces de la apertura del archivo con un modo W, con un modo A. Ambos escriben en el archivo, pero uno sobreescribe y el otro escribe respetando el contenido que tenga. ¿Pregunta? Bien, si no hay preguntas, sigo. Bien, vamos a abrir otro programita que tenía por aquí que era copiar y renombrar. Bien. Vamos a comentar esto, que es la escribir. Bien, vamos a aprender entonces a hacer cómo con PHP podemos hacer una copia de un archivo. Utilizo entonces la función copy, que me va a pedir dos parámetros. El primer parámetro es la ruta y el archivo, ¿sí? Ojo que ya no estoy utilizando, ya no lo abrí. Para copiarlo no necesito abrir el archivo. Solo necesito la ruta donde está ubicado el archivo que quiero, que en este caso es prueba TXT, la ruta del archivo, y qué nombre quiero para la nueva copia, ¿sí? Él me va a agarrar esto y me va a copiar acá. Entonces, voy a colocar copia prueba 2, yo creo que ya lo había hecho anteriormente, copia prueba 2, lo voy a colocar así. Y para que me dé un mensaje le voy a colocar entonces le voy a colocar un eco diciendo prueba, no, copia de archivo realizado. Listo, voy a guardar.
Se llama copiar y renombrar archivo. Me voy entonces a mi servidor. Actualizo. Y aquí entonces está la función copiar y renombrar archivo. Ejecuto. Y me despliega entonces copia de archivo realizada. Yo puedo ver eso aquí mismo, regresando aquí, dándole refrescar. Fíjense que aquí hay uno que se llama prueba, pero no hay otro archivo de texto. Si refresco, aquí está copia de prueba, copia prueba 2 txt. ¿Sí? Eso va a ser una copia exactamente igual a esta. Y la acabo de hacer entonces con este programa PHP. Bien. Voy entonces a abrir uno nuevo para hacer todos estos archivitos. Se los voy a pasar a ustedes para que ustedes lo tengan ahí de ejemplo. Bien, ahora voy a usar lo voy a llamar renombrar archivo. Bien, para renombrar archivo, entonces la función se llama rename. Rename. Dos parámetros también. La dirección, el path y el archivo. Dirección y path del archivo. Y coma, el segundo parámetro, entonces el nombre que quiero colocarle a ese nuevo archivo. Voy a colocarle nueva prueba. ¿Sí? Se llamaba prueba. Mira que se llamaba prueba y está aquí. Ahora con este programa renombrar se va a llamar, ¿sí?, nueva prueba txt. Y aquí le voy a cambiar entonces el eco y le voy a poner archivo renombrado. Bien, voy a guardar. Se llama renombrar archivo, entonces ya debe aparecer aquí en el, acá en el browser donde estoy apuntando a mi servidor. Aquí está, renombrar archivo. ¿Sí? Ahora lo ejecuto. Me manda el eco que le mandé a poner. Archivo renombrado. Vuelvo acá, refresco y ya se dan cuenta que prueba no existe. Ya ahora se renombró y le puso nueva prueba txt. Entonces ya prueba no existe. De hecho, si ejecuto el programa de nuevo, me va a quizar un error. Alguno de estos programas de copiar, porque él está buscando uno que se llama prueba y ya no existe. Así que sí tengo que tener cuidado cuando renombro. Si voy a trabajar con estos otros archivos, lo que me va a decir es entonces que no existe. Lectura. Le di lectura y dice archivo no existe. ¿Por qué no existe? Porque está buscando el que se llamaba prueba aquí y ya no hay un archivo que se llame prueba. Bien, chicos, hasta aquí vamos a quedar hoy con las funciones de administración de archivos, que es lo que necesitábamos ver. Principalmente era cómo hacíamos para abrir un archivo, recuperar la información, o sea, leerlo, recorrerlo, cómo puedo grabar en un archivo, cómo puedo renombrar y cómo puedo copiar un archivo, todo usando funciones de PHP. ¿Alguna consulta, chicos? No, pero ahora todo. ¿Todo claro? Bien. Bien, vamos. Voy a pasar a la plataforma para que vean las actividades de esta semana, para que estemos claros y siempre me gusta aclarar las actividades de la semana. Bien, bueno, son 4. Un segundo.
Bien, aquí están las actividades de la semana. Está la tarea individual 1. Bien, como les decía, ahí están los temas. Abrir archivo, cerrar archivo, la escritura, la lectura, recorrido de un archivo, copiar, renombrar archivos. Bien, entonces, este video que está aquí, un video que también les explica todo el tema de los archivos, renombrar, abrir, escribir, todo paso a paso, digamos, también tal cual lo venimos haciendo ahora. Y luego que hayan visto esto, que ya estén claros con las funciones, inclusive les voy a subir los archivos estos que acabo de hacer. Entonces, ustedes van a entrar a Socrative, aquí en la dirección socrative.com. Vamos, que la voy a abrir. Bien, aquí donde dice Login, ustedes le dan Login y siempre van ahí donde dice Student Login. ¿Sí? Cuando dicen Student Login, solamente le va a pedir el room name. ¿Sí? El room name es el que le estoy pasando acá, que ustedes van a poner ISAE Programación 4, ISAE Program 4. Ustedes dicen Join. Déjenme ver qué fue lo que pasó mal. Ah, ok, no, sí, no he habilitado, no la he habilitado, pero la idea es entonces que ustedes colocan aquí ISAE Program 4, le den Join y luego le va a pedir entonces el número. Todavía yo no he habilitado esta sala, por eso es que me indica que no. Ya mañana esta sala debería estar habilitada. Bien, entonces ustedes colocan el room name, colocan entonces su nombre, su apellido, y ahí entonces le van a empezar a salir unas de 10 a 12 preguntas, ustedes las contestan, todo con el contenido que vimos el día de hoy. Bien, esto tiene fecha límite hasta el 15 de noviembre, o sea que tienen hasta el día domingo para hacer el quiz y tiene una evaluación de 10% de su nota final. Normalmente todas las actividades les voy a colocar aquí la fecha, aunque ya la plataforma les indique la fecha, yo se la ubico aquí y le coloco entonces el porcentaje que equivale a esa actividad. Esa es la actividad individual, a partir de mañana ya la van a poder hacer. Y la otra es tarea grupal. En la tarea grupal se pueden hacer grupos de 2 o 3 estudiantes que ustedes dispondrán. Bien, entonces lo que quiero, primero que hagamos a prácticas con respecto a PHP. ¿Sí? Necesito que ustedes saber cómo está sus habilidades en la programación. Así que les creé estas 3 primeras, son haciendo programas de PHP, utilizando lo que ya vimos hoy y que ya veo que ya ustedes saben. Bien, voy a leer los 3. Dice, escribe un programa en PHP que nos diga cuál es el volumen de un cono con un radio de 14.5 y una altura de 26.79. No hay que leer nada de pantalla, ya está dado los 2 datos, o sea, ustedes declaran una variable base, una variable altura, le asignan los datos y aplican la fórmula pi por radio al cuadrado más altura al cuadrado entre 3 y el eco al final debe ser ustedes están calculando aquí el área, ¿verdad? El volumen. El volumen de cono es tanto valor, ¿sí? Esta es relativamente sencilla. La actividad la pueden hacer, como les decía, en esta que ustedes utilizaron ya, Online GDB, se llama. Sí, para que se acuerden, igual pueden buscar el video, si no se acuerdan, Online GDB se llama la aplicación donde pueden hacerlo. Toman aquí la opción que dice PHP, aquí la opción PHP y pueden hacer, por lo menos los 3 primeros lo pueden hacer ahí. Bien, el segundo, escriba un programa PHP que lea del teclado un número real de grados centígrados y lo convierta en Fahrenheit. Ahí sí van a tener que investigar entonces cuál es la fórmula para convertir de centígrados a Fahrenheit. Van a hacer la lectura por teclado del dato en centígrados. O sea, quiero saber cuántos son 100 centígrados. Ustedes van a decir, ok, esos son 229 Fahrenheit o lo que sea. ¿Sí? El resultado tiene que ser ese. Eso representa 269
Fahrenheit, grados Fahrenheit. Ese es el resultado. Y ustedes tienen que capturar desde el teclado, en este segundo punto sí, desde el teclado el grado en centígrados. El 3, escribe un programa PHP que lea el número del mes y devuelva el nombre del mes, utilizando la sentencia switch. ¿Ok? De vuelta, utilizando la sentencia switch, ustedes leen del teclado y colocan, indica el número del mes. Si yo pongo 3, le doy enter, entonces ustedes con una sentencia switch van a hacer la programación para que el resultado sea, el mes teclado fue marzo. ¿Sí? El usuario o yo voy a colocar el número del mes y ustedes van a desplegar el nombre del mes. ¿Sí? Pongo 9, ustedes ponen septiembre. 10, octubre. 13, ese es un dato inválido. Evalúen el dato inválido también. Bien, eso lo hace con la sentencia switch. Esa es la tercera. Y la cuarta, dice confeccione un programa que crea. Ahí yo voy a cambiar esto un poco para que lea un archivo TXT. Aquí debió ser lea un archivo TXT, así como la prueba que acabamos de hacer, que se llame con el nombre de un animal que ustedes seleccionen como mascota para su grupo. O sea, lo que quiero es que ustedes lean un archivo TXT de prueba, como el que dice archivo TXT, y lo renombren con el nombre de un animal que ustedes tengan, digamos, que ustedes le pongan como mascota. Esa sería como la mascota de su grupo, digamos. Ustedes son un grupo de 3, somos los águilas, somos los osos, somos los tigres. Bien, entonces ese es el nombre que le colocan por medio de renombrar el archivo, ¿sí? Por medio de renombrar el archivo, o sea, por el código, para que eso se me renombre. Entonces, digamos que se llama prueba y al final se va a llamar águila.txt, usando las funciones que vimos hace un momento. Esa la voy a cambiar para que hagan la lectura, para que hagan eso y eso va a ser. La cuarta es muy sencilla, yo le voy a dar el ejemplo igual, voy a subir los archivos de ejemplo para que ustedes la tengan ahí pendiente. Bien, criterio de evaluación, cada programa tiene 25% de porcentaje para llegar a ese 100%, y ese 100% de esta actividad, que es grupal, va a tener un porcentaje de 15% de su nota final. Aquí más que todo quiero empezar a practicar el tema de la programación, ¿sí? Practicar el switch, practicar el if, practicar la lectura de teclado, y si es necesario practicar los ciclos de repetición, y bueno, en la última, practicar lo que vimos hoy con la administración de archivos. ¿Alguna consulta de la tarea grupal? ¿Y eso Bien, hay que hacer sí. como screenshots de las cosas y subirlas en un PDF o algo así? No, necesito que me envíen los códigos, o sea, digamos, Los códigos. sí, programa 1, o sea, todo el PHP. Si pueden, mejor, los archivos los van guardando como PHP, o sea, con la extensión PHP. Y los 4 programas lo comprimen y lo suben en la actividad. Sí, porque van a hacer 4 programas, 4 PHP, mejor lo comprimen, sea zip o en RAR, lo que quieran, y ese es el que suben en la actividad. Yo lo que hago, los descomprimo y los voy compilando. O sea, yo les aseguro que los voy a compilar. O sea, tiene que funcionar. ¿Sí? Puse 4 problemas, ¿por qué? Porque es grupal. Ya sé que se agrupan en 2, solamente 2. Entonces, tú haces los 2 primeros y yo hago los 2 últimos. ¿Sí? La idea es que trabajen en grupo, por favor. Intenten trabajar en grupo. Si son grupos de 3, bueno, perfecto. A uno le tocó 2, el otro 1, el otro 1. Trabajen en grupo. Necesito que todos practiquen. Después se intercambian los PHP y los revisan uno con otro, pero esas tareas grupales normalmente yo sí les voy a poner varios programas. En esta ocasión son fáciles, en otra ocasión quizás no sean tan fáciles, pero para que todos practiquen, porque son grupos, obviamente se están dividiendo el trabajo. No es que lo haga todo uno, porque no tiene sentido. ¿Sí? Chicos, consulta entonces de la actividad. Fecha de entrega de la actividad, aquí se la puse el 18, o sea, prácticamente una semana, el otro miércoles. Incluye el miércoles, o sea, tienen todo el miércoles para hacerlo.
lo puede subir uno del grupo nada más, no es necesario que lo suban los dos o los tres. Ustedes decidan, hey, fulano, tú lo subes hoy, bien, entonces él lo sube y bueno, eso sí, en algún lugar, como un comentario, aunque sean los comentarios en los programas, te ponen grupo está formado por fulano, fulano, fulano. Sí, porque si no, no sé. O cuando me hacen la entrega, ahí pueden poner una descripción y dice el grupo es Juan, José, María. ¿Sí? Para que yo sepa, porque si no, se me enreda la cosa. Chicos, consultas entonces ya no de la actividad, sino de toda la clase. ¿Algo más? ¿Alguna consulta? ¿Le quedó todo claro? ¿O alguna aclaración que quieran que les haga? Nada. Están muy callados, chicos. Pero bien. Bien. Entonces, chicos, que tengan buenas noches. Nos vamos a ver entonces el próximo miércoles a las 6:30. Recuerden, mis datos están en el PDF que voy a subir, que es lo que les mostré hoy. Lo voy a subir también a la unidad didáctica 1, donde van a estar todos los... todo el material yo lo subo en la unidad didáctica. Ustedes tienen que ir ahí a donde dice lecciones, unidad didáctica 1. Ahí está el video para instalar el SWAMP, el video también para todos los archivos que creé hoy, los ejemplos de eso se los voy a subir allí, y también van a estar el PDF que voy a subir, ¿sí? Todos búsquenlo allí para poder hacer las actividades a tiempo. Chicos, entonces que tengan buenas noches y nos vemos la próxima semana. Cualquier cosa estoy a la orden. Saludos. Saludos, hasta luego. Hasta luego.